Comentaros que esto es bueno, lo estamos retransmitiendo desde Silencio Barcelona. Silencio Barcelona es un centro de bienestar integral y tratamos las dolencias de forma holística, como un todo, el ser humano, la parte física, la parte mental, la parte energético-espiritual. El doctor Millán colabora mediante estas charlas porque él es doctor en medicina y cirugía, y además es doctor y especialista en medicina integrativa. En esta charla, lo que está, la vamos a... es una charla que se hace desde Silencio Compartido, que es este movimiento solidario que hicimos desde Silencio Barcelona y que empezamos cuando nos confinaron a hacerlo de forma online y abierta para todo el mundo, ¿no? Para acompañar a las personas desde sus casas. En esta charla el doctor Millán nos explicará cómo nos intoxicamos, los diferentes tipos de tóxicos y los mecanismos que tenemos de desintoxicación. Así que, sin más, le doy la palabra al doctor Félix Millán. Y adelante, doctor. Pues muchas gracias, Marta. Hoy vamos a hablar de tóxicos y de qué mecanismo tenemos para detoxificar. Y pienso que este monográfico de detoxificación que se está haciendo esta semana en Silencio está bien porque estamos en primavera. Y para la primavera en naturopatía y también la medicina tradicional china es la época de desintoxicación, sobre todo de limpiar el hígado, que es lo que se hace en la primavera, que también va bien para las alergias y para muchas otras enfermedades. Entonces, pienso que es un buen momento para abordar este tema. Hoy, ¿cómo abordaremos el tema? Primero haré una pequeña introducción de conceptos generales, luego os explicaré por qué nos intoxicamos, luego hablaremos de los diferentes mecanismos de detoxificación, hablando sobre todo de salud intestinal, que no es la primera vez que hablamos en estas charlas, y sobre todo de salud hepática, que es el plato fuerte de hoy. Y finalmente hablaremos de unas recomendaciones finales. Pues vamos a empezar con los conceptos generales. Empezaré diciendo que es una toxina. Pues una toxina es cualquier sustancia que tiene un efecto perjudicial sobre el organismo. Y esto es muy importante porque ¿qué es lo que nos entra en el organismo? Entre otras cosas, lo que comemos. Y nuestra salud dependerá de lo que comemos, pero también de nuestra capacidad de eliminar lo que comemos o las diferentes toxinas o productos tóxicos que se generen. Porque la acumulación de los productos tóxicos pueden provocar enfermedades. Y como ya veremos más a lo largo de la charla, sobre todo cuando hablemos de toxificación hepática, un problema muy importante que hay hoy en día también es el exceso de fármacos, la polimedicación, sobre todo en los ancianos. Entonces también esto puede ser un factor de toxicidad y es un elemento también a tener en cuenta. Y también sería muy interesante, eso daría pie para otra charla también, hablar del estrés y el estrés crónico, ¿no? Podemos hacer un paralelismo entre la mente y el cuerpo, ¿no? No solo hay que desintoxicar el cuerpo, sino también desintoxicar la mente porque todo va de la mano. De esto ya hablaríamos si algún día hacemos ahí una charla sobre el estrés, que es un tema muy interesante. Bien, ¿qué tipos de toxinas podemos tener? Podemos decir aquellas autógenas, que son los propios metabolitos que segrega el cuerpo con su metabolismo habitual. Es decir, el cuerpo hay reacciones metabólicas que se sintetizan unas sustancias y cuando acaban su función o su vida media tienen que catabolizarse, tienen que degradarse. Y algunas pueden ser tóxicas, otras no, pero algunas pueden ser tóxicas. Por ejemplo, tenemos toxinas derivadas del metabolismo de los neurotransmisores, dopamina, serotonina, todo esto, de hormonas. El metabolismo, por ejemplo, acaba produciendo, el metabolismo concretamente de los aminoácidos y las proteínas, acaba produciendo amoníaco, que tiene que también, digamos, eliminarse. Luego también de los fenómenos de fermentación y putrefacción del intestino. Luego podemos ver también unas toxinas endógenas, por ejemplo, si tenemos una infección vírica o bacteriana, se nos mete en el cuerpo, estos virus y estas bacterias también se crean unas toxinas que en parte son
uno de los mecanismos por los cuales nos enfermamos. Pero luego tenemos, y es muy importante, porque con los virus y las bacterias y con las toxinas que hace el propio metabolismo llevamos miles de años lidiando, lo que son las toxinas exógenas, que en los últimos 50 años a lo mejor han ido aumentando, entre las que tenemos metales pesados, medicamentos, colorantes, contaminantes, los tubos de escape, los derivados del petróleo, las pilas, el tabaco, los aditivos, los pesticidas, los productos cosméticos, lo que llamamos hormonas, xenofobia, el de fuera, pues algo de fuera que viene de fuera que tiene una capacidad hormonal, normalmente estrogénica, de hormonas femeninas. Los fungicidas y también el estrés y la ansiedad, como he dicho, pero esto sería otro tema. ¿Cuáles son las vías de eliminación naturales de las que dispone el cuerpo? Dependerá de en qué forma estén los tóxicos. Aquellos que son hidrosolubles, o sea que son solubles en agua, los eliminaremos lógicamente a través del sistema urinario, los riñones diluidos en la orina y también por la piel, por la transpiración. Los que son liposolubles, es decir, que son solubles en lípidos, en grasas, los eliminaremos por las heces y también por la piel, ¿no? Por la secreción sebácea de la piel. Pero hay algunos que son liposolubles y que son tóxicos y que no se pueden eliminar directamente por las heces y tienen que llevar un proceso de hacerse hidrosolubles, es decir, de solubles en grasas a solubles en el agua. Esto lo hará el hígado, como veremos luego. Los solubilizará para que luego puedan ser eliminados por el riñón. Y luego los tóxicos que sean gaseosos los eliminaremos por los pulmones. Y luego hay otros tóxicos que son los metales pesados que no se eliminan, sino que se acumulan. ¿Dónde? En el pelo y también en las uñas. Y esto del pelo es muy importante porque cuando en medicina integrativa queremos analizar los niveles de metales pesados que podamos tener, lo que hacemos es un mineralograma. Yo lo tendría difícil, voy a coger un pelo un poco largo y entonces analizamos los metales pesados que hay en el pelo. Es el mecanismo que tenemos de laboratorio para diagnosticar la toxicidad por metales pesados. Muy bien. ¿Por qué nos intoxicamos? Podemos intoxicarnos por muchos motivos. Primero, por la ingesta o por la absorción de los que son los metales pesados. ¿Dónde están estos metales pesados? Por ejemplo, en los implantes o en los piercings. Llevan plata, aluminio, cromo, oro, paladio, platino. También muy importante en amalgamas e implantes dentales. Sobre todo los que hacían hace mucho tiempo eran el mercurio. El mercurio es un metal pesado que tenemos aquí mucho tiempo en amalgamas y que se va librando poco a poco y puede dar muchos problemas. También puede haber plata, aluminio, oro, cromo, pero sobre todo el mercurio. Tatuajes tienen cromo, manganeso, cadmio, cobalto, mercurio, titanio, los DIUs y también prótesis y aleaciones que utilizamos en medicina. Prótesis de cadera, algunas prótesis. No quiere decir, cuidado, no voy a poner un DIU por esto en una prótesis de cadera, no. Pero hay algunos casos por algún problema de fabricación o algún que hemos visto incluso publicado en la prensa que pueden ir soltando, o algún caso anecdótico, pero que pueden soltar liberando lentamente algún metal pesado y que puedan dar este tipo de enfermedades. Los metales pesados a veces subyacen detrás de muchas enfermedades que raras que en medicina no sabemos encontrar el porqué. A lo mejor detrás de fibromialgias, no digo que sea la causa del síndrome de hipersensibilidad química, estas personas que son hipersensibles a muchas cosas, pueden estar por aquí los metales pesados. Y estos metales pesados tienen efectos ¿dónde? En el organismo. Por ejemplo, a nivel cardiovascular pueden dar el plomo o el cadmio. También pueden ser antagonistas de oligoelementos que dejen de funcionar. Inhibidores de enzimas. Las enzimas son unas proteínas, unas sustancias que hacen que el metabolismo, las reacciones funcionen. Si inhiben los enzimas estos metales, las reacciones metabólicas dejan de producirse. También pueden actuar como oxidantes. La semana pasada os hablé del estrés oxidativo, de radicales libres y del peligro de los oxidantes. Y luego peligro también, algunos tienen una predisposición por ir al sistema nervioso central, sobre todo el mercurio y el aluminio, donde pueden tener efectos secundarios. ¿Qué otras formas tóxicas podemos tener? Medicamentos. Medicamentos, por ejemplo, si tomamos carne que lleva hormonas o antibióticos, estamos tomando necesariamente estos medicamentos. O pacientes polimedicados, como veremos después cuando hablemos de detoxificación hepática. Contaminantes atmosféricos. También algunas macromoléculas cuando cocemos a alta cocción.
En medicina integrativa hay un concepto que es el AGE, que son como unos procesos de cocina, hay naturales, metabólicos, pero de forma, digamos, artificial lo provocamos a veces con ciertas formas de cocinar, que es la glicoxilación, glycation en inglés, no enzimática de proteínas. Es decir, proteínas que se añaden como glúcidos. Esto, por ejemplo, lo tenemos, todo esto es forma de cocinar para dar color pardo en la bollería, para dar este gusto, o a veces con la carne a la brasa, esto que queda crujientito fuera, pues esto llevan estas sustancias que pueden ser tóxicas y cancerígenas y no son saludables tomarlas en exceso. También tenemos contaminación electromagnética, que también puede entorpecer la catálisis enzimática. Obviamente el humo de tabaco, no hay que decir nada de esto. Pero luego, cuidado, también tenemos en plásticos, los plásticos, depende de la composición, pueden ser peligrosos y nunca poner plásticos al microondas, siempre cristal. No es recomendable el microondas, por lo menos utilizar recipientes de cristal. No bebáis agua con botellas que están al sol. Claro, el agua embotellada está bien, agua de manantial, el agua mineral, pero a veces las botellas, si les ha dado el sol, ese el proceso no lo sabemos, ¿no? Y es muy importante en los plásticos que utilicéis, mirar el reverso, que hay en la base, un número. Los perjudiciales son los números 3, 6 y 7. Otros compuestos que tienen el 1, el 2, el 4 y el 5 no son tan perjudiciales. Sobre todo, cuidado, envases de plástico que tengan el número 3, 6 y 7. Está relacionado con la composición del plástico. Y luego también cuidado con los cosméticos. Los cosméticos, pues tenemos champú, el spray de laca, esto de la sombra de ojos, pues todo esto de las pestañas, los pintalabios, los perfumes, desodorantes, lociones corporales, esto más a lo mejor las señoras que nosotros utilizáis más, mejor que sean de cosméticos naturales. Cuidado con estas que llevan estas sustancias, por ejemplo, el lauril sulfato sódico, los benzaldehídos, los ftalatos, con pH o con F. Lo que acaba en parabenos, mitacrilatos, isopropil. Cuidado con el abuso de esto, mirarlo siempre en las etiquetas. Si utilizáis todo esto, puede ser una fuente de tóxicos que en personas sensibles pueden tener problemas. Quizás no en todas, pero tenemos que ir reduciendo los tóxicos porque lo tenemos en muchos lados. ¿Por qué nos intoxicamos? Pues ya hablé la semana pasada, también por una sobrecarga de radicales libres. Tenemos un estrés oxidativo, hay reacciones de oxidación que provocan radicales libres. ¿De acuerdo? Pues estos dan problemas, que hablé la semana pasada. También por una sobrecarga del sistema inmunitario, que es un concepto muy de naturopatía, de medicina tradicional china, donde tenemos en el cuerpo, también lo vemos en kinesiología, tenemos en el cuerpo a lo mejor focos, pues amigdalitis crónicas, que a lo mejor no dan síntomas, o infecciones dentales, o en los senos, que tenemos, que no dan poca sintomatología, pero van dando la lata al sistema inmunitario, tiene que estar pendiente de estas pequeñas infecciones crónicas y también pues acaba alterando un poco el sistema inmunitario. De cicatrices, las cicatrices también, aparte de que cortan meridianos de la medicina tradicional china, las cicatrices también pueden alterar un poco el sistema inmunitario. Ya hablé de la disbiosis intestinal, o sea, de problemas de salud intestinal, de cándidas intestinales y también por un exceso o una sobrecarga de alergenos y de antígenos, pues que hacen pues una sobrecarga de trabajar los anticuerpos y los macrófagos, estos sobrecargan el sistema inmunitario. También porque nos podemos intoxicar, aparte de las toxinas, porque tenemos bloqueados los sistemas de detoxificación. Por ejemplo, la linfa también es un sistema de eliminación de toxinas. Si la tenemos obstruido, hay que hacer un drenaje linfático para acabar con esta obstrucción linfática. El restreñimiento crónico, veremos la importancia de detoxificadora del intestino, lo veremos a continuación. O por la disfunción de lo que se llama el citocromo P450, que lo veremos cuando hablemos de detoxificación hepática. Y también podemos intoxicarnos por una sobrecarga endocrina, por un exceso de hormonas, sobre todo los estrógenos. ¿Cómo podemos tener altos los estrógenos? Primero, por la dieta, porque hay una resistencia a la insulina en personas con sobrepeso, diabetes, o por un exceso de actividad de una enzima que forma estrógeno, se llama aromatasa, un exceso de aromatasa. Y también por senoestrógenos, es decir, estrógenos que nos vienen de fuera. Por ejemplo,
lo que hemos dicho antes de algunos cosméticos, de parabencenos, triclosanos, de los ftalatos, los cosméticos y los plásticos, el teflón o también el glifosato, que era un insecticida, el cual ya ha dado mucha controversia porque se ha utilizado mucho y es un tóxico muy importante. También nos intoxicamos si tenemos una nutrición carente de minerales, vitaminas y antioxidantes, porque son los que nos van a defender contra las toxinas. Si tenemos carencia de esto, pues nos va a dar problemas. Si tenemos enzimas detoxificantes insuficientes y, lógicamente, como vamos a ver a continuación, si tenemos un mal funcionamiento de nuestro intestino y, sobre todo, de nuestro hígado. Bien, los principales mecanismos de desintoxicación son, ya hemos dicho, el linfático, el intestinal y el hepático. Vamos a hablar de estos dos últimos. Vamos a hablar de salud intestinal. Creo que es la tercera vez que hablo de salud intestinal y algunos conceptos los repetiré. No voy a cansar porque es muy importante en medicina integrativa tener una buena salud intestinal. El microbioma intestinal. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado. Si estamos hablando de microbiota intestinal, en este caso el nicho ecológico es todo el tubo digestivo. Y aquí tenemos unas bacterias que tenemos que tener y unas levaduras que tenemos que tener. Ese es el primer punto importante de la salud intestinal. El segundo punto importante es el concepto de sistema inmune de mucosas, que yo os dije que todas las mucosas están conectadas y que aquí tenemos tejido linfático. Y entonces, la más importante es la mucosa intestinal, que si no funciona bien va a dar problemas inmunitarios al resto de mucosas, va a dar diferentes itis, rinitis, dermatitis, colitis, cistitis, vaginitis, ya lo dijimos. Y también la salud intestinal es muy importante por el sistema nervioso entérico. Aquí se van a producir muchos neurotransmisores, que la mayoría de serotonina, y muchas veces nuestros cambios emocionales, nuestro estado emocional dependerá también de una buena integridad y una buena salud intestinal. Ya os dije la semana pasada que el intestino es un medio anaeróbico, no tiene que haber oxígeno y ácido. Y que a medida que avanzamos del tubo digestivo desde el estómago, luego el intestino delgado y todo el intestino grueso, vamos teniendo bacterias que se van añadiendo. Lactobacillus en el estómago, luego en el estreptococo, en el intestino delgado, aparte del lactobacillus y estreptococo, tenemos los bifidobacterium, enterobacter, y luego en el colon ya se nos acaban de agregar todo el resto de bacterias que tenemos. En la vagina, las señoras, también tenéis unos lactobacilos que son necesarios tener aquí para evitar infecciones de orina e infecciones vaginales. Estas bacterias, ¿qué funciones tienen? Tienen unas funciones metabólicas de metabolismos. ¿Por qué? Van a sintetizar vitaminas, van a sintetizar aminoácidos esenciales y luego van a producir, que ya os lo dije, unos ácidos grasos de cadena corta, cortitos, no como los omegas 3 que son largos, estos son cortos, que son muy importantes para la salud, como lo haremos a continuación. También las bacterias son muy importantes en el tubo digestivo porque van a encargarse de la nutrición y del trofismo, o sea, de estar bien el día a día de toda la mucosa intestinal para que esté bien, de toda la pared intestinal. También, ya os dije el otro día, que es muy importante las bacterias intestinales para un buen sistema inmunitario intestinal. Algunas los enterococos, por ejemplo, se van a encargar de estimular la producción de inmunoglobulina A secretora, que es la inmunoglobulina que está aquí, es el primer soldado de defensa que está en la mucosa intestinal para cualquier eventual agresión. También algunos van a inmodular, o sea, va a modular un buen estado del sistema inmunitario. Todo esto lo hacen las bacterias, que tenemos bacterias protectoras, por ejemplo el Bifidobacterium, que se va a encargar de fomentar la producción, de fermentar y producir un ácido graso de cadena corta, sobre todo el butirato, que es un gran antiinflamatorio intestinal y que está bajo en pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, o que tienen un síndrome del colon irritable. También tenemos los bacteroides que van a producir otro ácido graso que es el acetato, que produce mucha energía. Los lactobacillus van a producir lactato, que son muy importantes, sobre todo los que producen peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, porque van a hacer un gran mecanismo de defensa para el sobrecrecimiento, sobre todo de cándidas, de hongos. Tenemos una microbiota también inmunorreguladora,
que está sobre todo el enterococo, que es el que he dicho que producía la inmunoglobulina A secretora, y luego un tipo, una cepa de Escherichia coli, que va a ser inmunoreguladora, va a ser inmunomoduladora. Y luego tenemos otras bacterias que se van a encargar de alimentar de la micronutrición de la pared intestinal, que tiene un nombre muy raro, una es el Faecalibacterium prausnitzii, que produce también butirato, igual que los Bifidobacterium, que es un gran antiinflamatorio, y otra bacteria de nombre fácil, que es la Kermansia mucinifila, que va a producir propionato. Que el propionato es un ácido graso de cadena corta que está bajo en pacientes que tienen problemas de síndrome metabólico, sobrepeso o que tienen diabetes. Eso está estudiado. Y ya os dije el otro día, pero lo volveré a repetir, casi os quedan los conceptos. Vamos a coger otra vez nuestra amiga la pizarra Point, donde el intestino grueso tenemos dos tipos de flora. En esta parte, el intestino más, digamos, de la parte derecha, ascendente y parte del transverso, está la flora sacarolítica. Esta flora sacarolítica, ¿qué es lo que va a hacer la flora sacarolítica? Va a haber una fermentación de los glúcidos, hidratos de carbono, que van a producir precisamente esta fermentación estos ácidos grasos de cadena corta que os he dicho. Tenemos lactobacillus bifidobacterioides que van a producir butirato, lactato, acetato, propionato, como os acabo de decir. Van a producir también gases, lo que es importante que van a producir un pH ácido. Ya os he dicho que era muy importante que el pH del intestino fuera un pH ácido. ¿De acuerdo? Luego, en la parte derecha del intestino grueso, tenemos otra flora, que es la flora proteolítica, que tenemos que tener en cierta cantidad. Es bueno tenerla, es necesario tenerla. No van a fermentar glúcidos, lo que van a hacer es acabar de digerir las proteínas mediante la putrefacción. Hacen la putrefacción de las proteínas, que así como la fermentación de los glúcidos producían ácidos grasos de cadena corta, la putrefacción de las proteínas van a producir amoníaco, aminas, fenoles, escatoles, que tienen una función que es necesaria, como veremos. El problema es cuando hay un sobrecrecimiento de la flora proteolítica. Nos va a dar muchos problemas. ¿Por qué? Porque también, aparte de gases, segregan ácido sulfúrico, que aparte de oler mal y dar el olor desagradable a los pedos, pues es irritante, igual que el amoníaco. Y van a producir un pH alcalino. Y os he dicho antes que el intestino tiene que ser ácido. Y esta alcalinización también es irritante, también nos va a irritar las paredes intestinales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Si tenemos un exceso de flora proteolítica, que tenemos que tener, pero si por alimentación, sobre todo por una dieta con pocos vegetales y muy rica en proteínas, sobre todo de carnes, y grasas trans y grasas saturadas, vamos a tener estas heces malolientes y alcalinas, tendremos pocos ácidos grasos de cadena corta y va a haber un exceso de producción de amoníaco, que aparte de ser irritante, va a provocar una sobrecarga hepática, va a hacer trabajar al hígado y una acidosis metabólica. Tendremos un exceso de producción de ácido sulfídrico, que aparte de dar el olor desagradable a los vientos, va a inflamar directamente el intestino. Va a haber una producción exagerada de nitrosaminas, que son cancerígenas. Y luego, las aminas son unas sustancias que llevan nitrógeno, que son necesarias, pero en un exceso acaban siendo tóxicas. ¿Qué es lo que pasa? Que bioquímicamente algunas tienen una fórmula química muy parecida a otras aminas como la dopamina, la serotonina, las pueden inhibir o pueden competir con ellas y darnos problemas del sistema nervioso, problemas emocionales. Y otras, tiraminas, también pueden tener una estructura química parecida a la noradrenalina o a sustancias del cardiovasculares y pueden darnos también problemas cardiovasculares por competencia y por toxicidad. Este exceso de flora proteolítica. Y hay un germen que se llama el Clostridium, que puede ser muy agresivo, porque va a producir todos estos indoles, escatoles, y la cadaverina, putrescina, imaginaros con estos nombres, nada bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también cuando hay un exceso de flora proteolítica o también de Clostridium? Que va a aumentar la actividad de una enzima que se llama glucuronidasa, que veremos después cuando hablemos del hígado, que va a aumentar la producción de estrógenos. Pues ya tendremos aquí un exceso de estrógenos, lo cual no es bueno. Este exceso de proteínas o este exceso de estrógenos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos este desequilibrio o cuando tenemos
problemas en el tubo, en la membrana intestinal. Pues vamos a hablar, vuelto a hacer, creo que os lo hice la semana pasada, no, hace 2 semanas, cuando hablé del sistema inmunitario, vamos a tener un problema de permeabilidad intestinal. Las células intestinales tienen que estar aquí bien unidas. Aquí está la sangre. ¿Qué pasa? Que los nutrientes pequeños ya metabolizados son absorbidos por las células. Los nutrientes, grandes moléculas que no han sido metabolizadas, no tienen que absorberse. Y lógicamente las toxinas tampoco tienen que absorberse. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un problema de permeabilidad intestinal, pues esto que había aquí, esta unión que se llama tight junctions, que fijaba las células intestinales, se van a separar y no solamente vamos a pasar los nutrientes pequeños, sino que van a pasar las toxinas y las grandes macromoléculas, o sea, nutrientes acabados sin digerir, lo cual nos van a primero provocar una sobrecarga hepática, también problemas de intolerancias y de alergias, también van a alterar la producción de neurotransmisores, vamos a tener también problemas de estado de ánimos y también, ¿qué es lo que pasa? Que esto es correcto que pase, pero esto y esto no, el sistema inmunitario lo va a ver como una agresión y va a atacarlo. Entonces es cuando van a desarrollarse, van a proliferar también las enfermedades autoinmunes. Muchas, para mejorarlas, lo que hay que hacer es un tratamiento de la permeabilidad intestinal, como veremos a continuación. Bien, cuando tenemos un problema de salud intestinal, sobre todo si un problema de permeabilidad intestinal, ¿qué tenemos que hacer en medicina integrativa? Tenemos las 4 R's. Primera, remover. Segunda, reinocular. Tercera, reemplazar. Y cuarta, reparar. Primera R, remover. O sea, sacar, pasar el rastrillo, barrer y sacar todo aquello tóxico que nos está agrediendo la mucosa intestinal. Y hacer una desintoxicación, por ejemplo, si hay parásitos, si hay hongos, si hay cándidas, si hay bacterias, si hay virus, hacer un tratamiento contra estos gérmenes. También va bien hacer un drenaje hepático, como veremos en el siguiente capítulo, o renal o intestinal. Y a veces va bien desinflamar un poco la mucosa, se puede hacer dando glutamina sin fosfoligosacáridos, dando cúrcuma, que es un antiinflamatorio natural, o dando melena de león, que también nos será útil en la fase de reparación. ¿De acuerdo? Bien, también reemplazar. ¿Qué hay que reemplazar? Pues aquellas sustancias que de forma natural produce el aparato, todo el tubo digestivo, pero debido a la permeabilidad, debido al mal funcionamiento, no las producen. Por ejemplo, la betaína. Ya os dije la semana pasada que el estómago tiene que producir ácido clorhídrico. El pH del estómago tiene que ser no ácido, muy ácido, entre 1 y 3. A veces hay problemas porque el estómago es poco ácido y tenemos que sustituir esta acidez tomando unos comprimidos de betaína, ¿de acuerdo? O también se puede tomar de vinagre ecológico de manzana, por ejemplo, se puede tomar también, pero si no tomando betaína. También a veces, si se produce por poco GABA, conviene darle el GABA, que es un neurotransmisor, que hay cápsulas que tienen GABA. O dar enzimas digestivos, si hay un déficit de enzimas digestivos. O en algunos casos, dar tónicos biliares, como veremos en el siguiente capítulo. Muy bien, ya hemos removido, ya hemos reemplazar. Vamos a la tercera R, que es la de reinocular. ¿De acuerdo? Vamos a sembrar. ¿Qué vamos a sembrar? Pues la flora intestinal. Entonces podemos hacer una terapia microbiológica inmunomoduladora para, digamos, reinocular, equilibrar y modular toda la afectación que hay del sistema inmunológico intestinal, que es un tratamiento específico en el cual no voy a entrar ahora, o también sembrar mediante la toma de prebióticos y la toma de probióticos. Prebióticos, cualquier sustancia que ingiramos que nos va a promover el desarrollo, el crecimiento de la flora intestinal. Y probiótico es tomar directamente la bacteria, el probiótico. Bien, ¿cuáles son los principales prebióticos? Pues las fibras. Las fibras son muy importantes porque aparte nos previenen de la permeabilidad intestinal y dificultan el crecimiento y la adhesión de las bacterias malas, las patógenas, a las paredes intestinales. También la fermentación de estas fibras tiene grandes beneficios en la salud. Como veremos ahora, hay fibras solubles y fibras insolubles. Las que mejor fermentan, las que más fermentan son las solubles. Pues estas fibras van a hacer que aumenten los lactobacilos y bifidobacterium, que son una flora protectora. Van a producir ácidos grasos de cadena corta.
van a bajar el pH intestinal, van a acidificar, lo cual nos interesa. Y fijaros, disminuyen los niveles de triglicéridos, grasas en sangre, y del LDL colesterol, que es el colesterol malo, para que nos entendamos, dicho así de forma, digamos, coloquial. Y también van a ayudar a estabilizar los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, la glicemia. ¿Dónde encontramos las principales fibras solubles? Pues en calabazas, zanahorias, moniatos, patatas, nabos, chiribías, remolacha, plátanos, o también la podemos tomar mediante preparado de suplementos que llevan inulina, llevan pectinas, llevan mucílagos o los fructooligosacáridos. Bien, pero luego tenemos también los prebióticos, que son las fibras insolubles. De fibras insolubles tenemos sobre todo las celulosas, la hemicelulosa y la lignina. No son tan fermentables como las solubles. Pero hay una que es muy interesante, que es el almidón resistente. El almidón resistente, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a formar también flora de la que protege de la flora micronutritiva, que era el Faecalibacterium parsnudzi y la Akkermansia mucinifila. Estos van a mejorar con este tipo de almidón resistente. Lo podemos tomar, hay casas comerciales que lo comercializan, o a través de la dieta, de plátanos sin madurar, de copos de cebada, de los guisantes, de las judías blancas, o aquí en Cataluña los fasols, de las lentejas, de las patatas con piel, el moniato con piel. Una cosa muy interesante, también se pueden hacer al horno, o freímos patatas, lo hacemos al horno, las tenemos calientes, o los moniatos, los cocinamos, los dejamos, luego los consumimos frío. Pero estas patatas, estos moniatos al horno, que luego consumimos frío, son una gran fuente de almidón resistente, que es bueno para nuestra salud, para nuestra flora intestinal. Bien, vamos ahora a los probióticos. Los probióticos los podemos consumir mediante suplementación. Hay muchas casas comerciales que comercializan probióticos, lo más conocido son lactobacilos y bifidobacterium, evidentemente, pero luego mediante la ingesta de alimentos fermentados. En nuestra cultura europea tenemos sobre todo el yogur y el queso, pero cada vez más con la globalización nos va viniendo también fermentados de otras culturas, por el kéfir, creo que es de Turquía, de Grecia, el kimchi coreano, de Corea, el chukruk, esto creo que es como una col fermentada, esto creo que esto va mucho en Alemania, en el norte de Europa, y luego tenemos encurtidos o pickles, que son verduras fermentadas en sal, el miso o el tempeh, que son los fermentados de la soja, y luego tenemos el té kombucha, que es como un té verde con una bacteria aquí, por eso hay que tenerlo en nevera. Pues todo esto, si a alguno os gusta, a veces tiene un sabor especial y os tiene que gustar, pero estos son probióticos que los cuales van a ser muy sanos para nuestra salud intestinal. Bien, ¿cuál es la cuarta R? Es la reparación. Ahora que tenemos ya esto, pues vamos a acabar ya de reparar la mucosa, la pared intestinal. ¿Mediante qué? Sobre todo tenemos pues elementos muy importantes. Tenemos la glutamina, ahora ya con fosfoligosacáridos, que es como un aquaplast que ayuda a esta permeabilidad, a tapar a sellar esta separación entre las células. Tenemos también la melena de león, que es un hongo, es muy interesante para esto. Los omegas 3 nos pueden ser de gran ayuda. Derivados del calostro bovino, la cúrcuma, la quercetina, la bromelaína y las vitaminas la A y la E y también la D, que están en todos los lados, el zinc, y luego también dar multinutrientes, porque a veces, debido a la permeabilidad intestinal, hemos perdido tal nutrientes que ahora es un buen momento para ya a la hora de reparar, para reincorporar los nutrientes que hemos ido perdiendo por esta permeabilidad. Luego, aparte de las 4 R's, también podemos cocinar o tomar protectores intestinales que son de nuestra cocina. Pueden ser el ajo y la cebolla en nuestra cocina, al que le siente bien, que a veces hay personas que les sienta bien, como veremos al hablar del hígado, o la canela, la cúrcuma y el jengibre, que quizás vamos introduciendo más de otras culturas orientales. Y también van bien las hierbas aromáticas, el romero, el orégano, el tomillo, la manzanilla, la hierbabuena. O sea, esta cocina tradicional que teníamos, que nuestras abuelas iban poniendo estas hierbas, pues aparte de aromatizar, dar muy buen gusto, también tenían su motivo de ser de salud. Y si queremos tener una buena flora intestinal, hay que beber abundante agua limpia, tomar abundante fruta y verdura, procurar tomar alimentos integrales no procesados. Si tomamos carne y pescado, mejor sin hormonas ni antibióticos, sean ecológicos. Avena, la quinoa es muy buena. Tomar té verde descafeinado o cardo mariano.
un aceite de oliva extra virgen, sobre todo de primera presión mecánica. Es muy importante mirar la etiqueta, aunque sea más caro, primera presión mecánica, no recalentado de aceites refinados, no. ¿De acuerdo? Lo típico de una alimentación sana. No he recomendado, evidentemente, el alcohol y la cafeína, los azúcares, edulcorantes artificiales, refrescos azucarados, zumos comerciales, los alimentos procesados, bollería, las grasas trans, que hemos dicho, conservantes, colorantes artificiales, y sobre todo la gente que tenga problemas de alergias a veces no abusa de la leche y derivados, o algunos casos del gluten, el maíz, el marisco, algunas personas que tengan sensibilidad también pues, a veces de los huevos, es todo esto que he dicho con moderación. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto la salud intestinal, no me entretengo más porque ya hemos ido hablando días anteriores, vamos ahora a la salud hepática. Muy bien, que es muy importante porque el hígado es el laboratorio principal del organismo, es la central química del organismo. Tiene muchas funciones importantes el hígado. Primera, vamos a enumerarlas, se encarga del metabolismo de todos los nutrientes, vitaminas y minerales. Todo pasa por aquí. Los nutrientes absorben el aparato digestivo, van lo que se llama al aparato circulatorio mediante la vena porta, que lleva directamente, lleva directamente todos los nutrientes al hígado, porque el hígado va a hacer de filtro y encima va a coger los nutrientes y los va a entrar en las diferentes cadenas metabólicas. Puede coger el azúcar, la glucosa y el azúcar y hacer glucógeno, sobre todo para los hematíes y para la musculatura blanca. O puede decir, tengo el glucógeno, necesito glucosa, voy a degradar el glucógeno, voy a pasar a glucosa. Puedo coger el exceso de glucosa que tengo y puedo hacer ácidos grasos, puedo hacer grasas, lípidos, puedo formar colesterol, puedo formar fosfolípidos. O aquello que os dije la semana pasada de los omegas 3, que habían unas desaturasas y elongasas, que eran unas enzimas que iban alargando y desaturándolos para fabricar omegas 3, los omegas 6, todo esto se hace en el hígado, ¿de acuerdo? Es la central metabólica, todas las reacciones metabólicas están aquí. También produce la albúmina. La albúmina es una proteína que es la principal transportadora. Las sustancias van en la sangre, van disueltas, o algunas van en autobús. Y este autobús, el principal autobús, es la albúmina. También se encarga de producir las proteínas de la coagulación. Se encarga de producir el glucógeno. Se encarga de producir la urea. La urea es el metabolito final de la degradación de las proteínas y los aminoácidos. La produce para que vaya a la orina y se elimine en forma por la orina. Produce el amoníaco, que también es del metabolismo de las proteínas y de los aminoácidos y todo lo que lleve nitrógeno. Produce también colesterol. Forma y segrega la bilis, que aparte para eliminar sustancias, también es para la digestión de los lípidos, de las grasas. Pensar que almacena el 20% de la sangre. Por aquí pasa la sangre, pero es como una gran esponja que en un momento dado puede haber el 20% de la circulación del volumen sanguíneo que tenemos en el hígado. Es muy importante en el sistema inmunológico porque tiene un sistema retículo endotelial, tiene unas células de Kupfer, con unos macrófagos que se llaman células de Kupfer, que es muy importante también para el sistema inmunitario, para las defensas. El bazo, que es otro órgano, y esta célula de Kupfer se van a encargar también de destruir células de la sangre que están ya anticuadas, que ya son ancianas, que hay que decargárselas. Entonces esto va a producir bilirrubina y va a servir para reciclar la hemoglobina para formar nuevos hematíes, nuevos glóbulos rojos. Y la función más importante del hígado es la detoxificación, que es por la que vamos a hablar hoy y le hemos visto el invitado especial de esta charla de esta tarde. Bien, pues para entender el mecanismo de detoxificación del hígado, vamos a ver cómo actúa. Os he dicho antes que habían moléculas liposolubles que si se acumulan en la grasa, en el tejido adiposo, por esta acumulación pueden acabar siendo tóxicas. Entonces, para eliminarse de liposolubles, o sea, de solubles en grasa, conviene que sean hidrosolubles, es decir, solubles en agua. Y esto es lo que va a hacer el hígado, mediante unas fases que tenemos, que es diferentes fases. La primera fase se llama fase 1 de activación, en la cual la toxina que es liposoluble la va a hacer hidrosoluble. Esto se hace mediante un montón de enzimas que tenemos, el llamado citocromo P450, CIP de abreviación. Y una vez que tenemos esta parte hidrosoluble, se va a acabar de hacer ya más hidrosoluble, o sea, que se pueda disolver de todo en agua,
mediante la fase 2 o de conjugación. ¿Qué quiere decir conjugación? Que se conjugan, se le añaden otras sustancias para hacerse más solubles en agua. El glutatión, aminoácidos, acetatos, grupos metilos, sulfatos o el glucuronato. ¿De acuerdo? Bien. Y luego ya vendría la fase 3, donde los productos que ya se han hecho hidrosolubles, pues ya se eliminan sobre todo ya por el riñón. Pero vamos a hacer unas observaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fase y esta fase 1 y fase 2 dependen de unos enzimas. Los enzimas son unas sustancias que hacen que las reacciones metabólicas vayan a una cierta velocidad. Claro, por aquí se filtran, se degradan toxinas, se degradan alimentos y también fármacos, los medicamentos que tomamos que tienen efectos beneficiosos para la salud. Pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, los enzimas de la fase 1 van lentos, los de la fase 2 van rápidos, entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, un fármaco se metabolizará rápidamente y la eficacia perderá eficacia. ¿Por qué? Porque está poco tiempo activo circulando por la sangre, en cual no será eficaz. Pues aquí nos da una disarmonía entre la velocidad en que trabajan los enzimas de la fase 1 y la fase 2. ¿Qué puede pasar? Puede pasar al revés, que los enzimas de la fase 1 vayan muy deprisa y los enzimas de la fase 2 vayan lentos, con lo cual se produce un culo de botella aquí, que en el cual hay un acúmulo de estas toxinas que ya son más hidrosolubles. ¿Pero qué pasa? Que estas toxinas, como se han oxidado, que es un mecanismo para hacerse pasar de ser solubles en grasa, ser solubles en agua, son tóxicas. Y si se acumulan en exceso, porque esto va muy deprisa formándolas, y aquí vamos muy lentos, se forma un embudo, un cuello de botella, con lo cual pueden ser esto que en principio era para desintoxicar, puede acabar siendo tóxico si se da esto. Y por eso es muy importante la toma de antioxidantes para contrarrestar esta fase intermedia que hay entre la fase 1 y la fase 2. Otro aspecto muy importante que tenemos en la fase 1 o de activación es el citocromo P450. Y aquí entra en juego una parte muy innovadora y reciente de la medicina integrativa, que es la farmacogenética. Lo voy a intentar explicar, es un poco complicado, intentar explicar. El citocromo, pues hay diferentes, el citocromo, pues digamos, tiene aminoxidasas y a diferentes enzimas. Y entonces se han descrito genéticamente hasta 14. Aquí está lo de los polimorfismos. ¿Qué quiere decir esto de polimorfismos genéticos? Tenemos una herencia genética que hará que proteínas o enzimas, digamos, se codifiquen o sean sintetizados o sean producidos de una forma u otra. Y esto dependerá de la información genética. Pues bien, los tres más importantes del metabolismo son el CYP1, el CYP2 y el CYP3 para desintoxicar. Voy a poner, este representa cualquiera de ellos. Pues por aquí se va, digamos, vamos a degradar un fármaco X, un fármaco Y. Pero a lo mejor por este mismo compiten este fármaco X, este fármaco Y, una toxina, un alimento o un suplemento de alimentación o de medicina integrativa que me tomo. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto se sobrecarga, pues digamos, se acumulan estos, y entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si una persona toma muchos fármacos y estos fármacos compiten por el mismo metabolizador, va a haber un acúmulo y va a haber un efecto indeseable de polimedicación o de efectos secundarios, porque se acumulan, compiten por metabolizarse por el mismo. Si encima tomamos toxina, tenemos muchos tóxicos, pues esto se va a agravar más. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que tenemos alimentos o sustancias que estos tips o bien son inductores que los aceleran o son inhibidores que los frenan. Y esto es otra variable que tenemos aquí. Pero luego está la variable de los polimorfismos que os he dicho antes, que genéticamente, por mi genética, este enzima puede ser metabolizador extensivo, o sea, puede ser normal y lleve la velocidad normal, que sea intermedio, con lo cual trabaja a menor velocidad, que sea pobre, con lo cual ya trabaja a una velocidad muy baja, o que sea muy rápido, con lo cual trabaja a una velocidad muy rápida. Entonces, fijaros cómo por este FIP que tienen que degradarse los fármacos que tomamos, las toxinas que tenemos, los suplementos que tenemos, ciertos alimentos, aparte tenemos las variables de que hay alimentos o sustancias que aceleran
o frenan esto, como veremos, y luego que genéticamente pues nuestros enzimas irán a una velocidad diferente según nuestra genética, tenemos aquí un popurrí donde cada persona es un mundo. Y aquí los análisis de farmacogenética nos pueden dar un perfil, digamos, de qué tipos de enzimas, de qué velocidad tenemos, y en función de los fármacos, enfermedades que tengamos, se nos pueden aconsejar pues tomar ciertos suplementos o tomar ciertos antioxidantes o llevar cuidado con la ingesta de ciertos medicamentos o no. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco para que veáis un poco lo complicado que es este tema. Y bien, por ejemplo, este citocromo B450 que se encarga de la fase 1 de activación, pues por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos que lo activan? O sea, ¿cuáles serían alimentos inductores? Pues por ejemplo, el brócoli, la col, ciertas proteínas, cítricos, el comino, vitamina B3, vitamina B1, C, pero también la cafeína, el alcohol, ciertos tóxicos, corticoides, barbitúricos. O sea, fijaros cómo pueden activarse por o alimentos o por tóxicos o por medicamentos. Ya os he dicho antes que si se acumulan aquí sin que vayan a la fase 2, son muy oxidantes, con lo cual hay que tomar antioxidantes, como el glutatión. ¿Cuáles son las sustancias que hacen de inhibidores de aquí? De inhibidores de esto. Tenemos el pomelo, la quercitina, la caléndula, la cúrcuma, y la cúrcuma es muy interesante. ¿Por qué? Porque la cúrcuma lo que va a hacer es frenar la fase 1 y acelerar la 2, con lo cual va a hacer que no se forme el cuello va a frenar la fase 1 y acelerar la 2, y la cúrcuma va a hacer que no se forme el cuello de botella, sino que todo fluya de una manera estable, que nos podamos detoxificar bien. ¿De acuerdo? Bien, y aquí, ¿qué medicamentos frenan esto? El citocromo B450, las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes, el Valium, todas estas cosas, antihistamínicos, antiácidos y un antifúngico que se llama ketoconazol. Bien, el citocromo B450 para funcionar necesita de vitaminas B, también necesita de oligoelementos. Si tenemos una hiperactividad de la fase 1, hay algunas sustancias que nos pueden ir bien para frenarla, para enlentecerlo. Por ejemplo, hemos dicho la cúrcuma, pero tenemos otras, como son la clorofila, la clorela, la alga esta, el ácido alfa-lipoico, que es un antioxidante, el picnogenol. Por el contrario, si esta fase 1 va lenta y queremos que vaya más rápida, esto lo hacen sobre todo el cardo mariano y las crucíferas. Las crucíferas pues son lo típico de la col, la coliflor, brócoli, colis de Bruselas, que tienen una sustancia que se llama indol 3-carbinol, que es muy importante, y otra que se llama sulfarafanos, que es muy importante en medicina integrativa para otras muchas funciones que hoy no vamos a hablar. ¿Qué otra sustancia nos frena la fase 1? N-acetilcisteína, ¿de acuerdo? La vitamina C, la vitamina B, el diente de león, la esquisandra, el glutatión, que es un gran antioxidante, el selenio y el magnesio. ¿Vale? Vamos a la fase intermedia, esta que no conviene que se nos acumulen, porque son oxidantes. ¿Qué nos conviene para neutralizar esta fase intermedia? Tomar antioxidantes, ¿como cuáles? Ya hablamos la semana pasada, la vitamina A, la C y la E. Y el glutatión, que es un tripéptido, son 3 aminoácidos, que son la glicina, la cisteína y el ácido glutámico, para que harán que vaya bien la glutatión peroxidasa, que es un gran antioxidante. La glutatión peroxidasa necesita el glutatión y también del selenio. Luego tenemos otro antioxidante muy importante, que también lo dije la semana pasada, que es la superóxido dismutasa, que se necesita que haya zinc, cobre y manganeso. Fijaros como el zinc y el selenio es muy importante, aparte para problemas tiroideos. También son grandes antioxidantes la coenzima Q10, el resveratrol y los carotenos, que están en muchos alimentos. Bien, ya os he dicho que en la fase 2 hay diferentes formas de hacer la conjugación, o sea, de diferentes reacciones químicas. Una es la metilación, o sea, añadir metilos. No sé si se usan las metilaciones. Pues el metilo, la metilación, nos protege el ADN y evita las mutaciones. También la metilación es muy importante porque en esta fase 2, a través de la metilación, es como se van a catabolizar las hormonas del estrés. La dopamina, la tirosina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, etc. Y los problemas de metilación pueden hacernos que, a veces tienen personas con un perfil que son nerviosas, perfeccionistas, autoexigentes,
que tienen también problemas de serotonina, por todo esto, porque se metaboliza por aquí. Otra cosa importante de la metionina es que la metionina, si se degrada hacia la homocisteína es un producto subtóxico. El tóxico, ya hemos visto, y en medicina ya se sabe que un exceso de homocisteína provoca problemas cardiovasculares y de ictus. Hay más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Esto se puede, entre otras medidas, solventar tomando unas vitaminas B, que son la B6, la B9 o la B12, entre otras cosas. Esto sería un tema. Hemos visto la metilación. ¿Cuál sería otro sistema, otra reacción química de la fase 2? La glucuronidación, o sea, añadir ácido glucurónico. Esta quizás es la más importante. Muy importante, necesitan magnesio. Ya tenemos aquí otro mineral muy importante. La glucuronidación se bloquea mediante la beta-glucuronidasa. ¿Y qué os he dicho antes, hablando de intestino? Que las bacterias proteolíticas producían beta-glucuronidasa. O sea, si tenemos un exceso de beta-glucuronidasa, nos va a producir, por un lado, un aumento de estrógenos, lo cual no es bueno el exceso de estrógenos, y por otro lado, va a bloquear la glucuronidación, que es una reacción muy importante de la fase 2 de la detoxificación hepática. ¿Qué alimentos pueden ir bien para la glucuronidación? Pues las crucíferas, las brócolis, coles de Bruselas, también las manzanas, las uvas, la alcachofa, la magrana, el té kombucha y el rábano negro. Los que sois naturópatas ya veis que aquí alcachofa, rábano negro, brócolis, todo esto os suena ya como plantas que van bien para el hígado. Otra reacción que tenemos dentro de la fase 2 es la sulfatación, que se encarga de añadir sulfatos. También va a ayudar a catabolizar neurotransmisores, al igual que la metilación, también hormonas y ciertos tóxicos ambientales. Una mala sulfatación, porque no todas la tenemos bien al 100%, es lo que hace que la orina huela tras comer espárragos, por ejemplo, o que nos repita, y eso me pasa, o que no nos siente bien a veces el ajo y la cebolla, a veces por una mala sulfatación. Para una buena sulfatación es muy importante tener azufre. ¿Dónde lo tenemos? Pues en aminoácidos que tienen azufre, sobre todo la metionina y la cisteína, en la glutatión. También es muy importante para una buena sulfatación tener buenos niveles de molibdeno. ¿Dónde los tenemos? En las legumbres, sobre todo en la azuki, lentejas, habas, judías blancas, los fasols, los guisantes. También las nueces de Brasil son muy importantes para una buena sulfatación. También el pulpo, el calamar, la sepia, los omegas 3 y algunas algas como el kombu, el rábano negro y las vitaminas B6, B9 y B12, que también os he dicho que va bien para la prevención de acumulación de homocisteína cuando se ha hablado de la metilación. Otro elemento muy importante es la conjugación, la unión al glutatión, que os he dicho que el glutatión es uno de los mayores antioxidantes del organismo, por no decir el más importante, que consta de ácido glutámico, cisteína y glicina. Es muy importante para la eliminación de los metales pesados. Las pacientes que a veces tienen un problema de conjugación con el glutatión, que esta vía enzimática la tienen bloqueada o la tienen que funciona mal, a veces son muy sensibles a los perfumes y a los olores. Estas que monta el ascensor, la vecina va con este perfume, te entra dolor de cabeza, cuidado, puede ser un problema de esta reacción enzimática. O que le sube el alcohol con facilidad. Hay muchas personas, oye, tome un poco de alcohol, o sea, me sube a la cabeza con facilidad. Puede ser un problema de esta vía de detoxificación. ¿Qué va a apoyar a esto? Va a apoyar la N-acetilcisteína. De hecho, el paracetamol, por ejemplo, utiliza esta vía para degradarse. Por eso en medicina los médicos ante una intoxicación con paracetamol damos la N-acetilcisteína, que es un gran antioxidante. El ácido alfa-lipoico, que es otro gran oxidante, o la vitamina C, que también lo es. Las nueces de Brasil también son muy importantes para esta vía, al igual que la coliflor, la col lombarda o la rúcula. Y los rábanos y el brócoli, fijaros las crucíferas. También podemos tener otra vía, es la acetilación, y aquí hay unas diferencias genéticas. Hay gente que es acetiladora rápida, otra es acetiladora lenta. Estamos otra vez con los polimorfismos genéticos, y esto puede favorecer para disposición a unas enfermedades u otras. Y la última vía es la conjugación a ciertos aminoácidos. Para acelerar la fase 2, tenemos alimentos como las crucíferas, todas las que os he dicho ya, la cúrcuma, que os he dicho que la cúrcuma frenaba la fase 1 y acelera la fase 2, la betaína, el comino, los omegas 3, el té verde, el ajo, la cebolla y también la ralladura de limón.
Y para frenar, ¿y qué es lo que nos frena la fase 2? La carencia de selenio, de molibdeno, de zinc o las vitaminas del grupo B o C. La carencia de glutatión, fijaros cómo es importante disponer de estos minerales y disponer de estos aminoácidos, de estas vitaminas, y también lo frena esto los antiinflamatorios y las aspirinas. Derivados de las aspirinas también frenan eso. Por eso un exceso de estos antiinflamatorios es otra cosa más de añadir a la polimedicación para tener problemas de toxificación hepática. Ya para acabar tenemos los lipotróficos, o sea, sustancias que van bien para el hígado. Tenemos la lecitina y hay unos complementos que van a ir bien para el hígado graso, para la degeneración grasa, que son la colina, la metionina, la lecitina, el inositol, la betaína. Luego tenemos algunas plantas que van a ir muy bien para el hígado. Los naturales las conoceréis. El cardo mariano, que tiene silimarina, que es un gran regenerador de hepatocitos y va bien para la inflamación hepática. El desmodium ascesen, que es el regenerador hepático más potente que hay en medicina natural, que aparte estimula el sistema inmunitario y es muy importante en las alergias. Y luego ya conoceréis la alcachofa, el rábano negro, el boldo, el romero, estos son unos cuantos. Y ya voy al último apartado. Recomendaciones finales de salud para evitar intoxicarnos. Primero, reducir la exposición a tóxicos, beber abundante agua, una dieta equilibrada y alimentos sanos, y una buena salud intestinal y buena función hepática. Y ahora voy a coger voy a parafrasear a un doctor, se llama Thomas Slaga, pues unos consejos que él da para evitar toxicidad en el organismo y consejos de salud. Primero, no fumar. Segundo, evitar una sobreexposición a radiaciones solares y radiaciones de aparatos médicos. Tercero, evitar tomar carnes ahumadas, fritos, asados o carnes sobrecocinadas, fritas o asadas. Evitar conservantes. Como he dicho antes, beber abundante agua. También hacer una limpieza de forma natural de las bacterias. La costumbre japonesa, mejor dejar los zapatos al entrar en casa y tenemos bacterias, no es mala costumbre. Reducir los metales pesados del pescado. Es muy bueno tomar pescado, sobre todo el pescado azul que tiene omega 3. Pero mejor, en vez de donde más es, en el emperador, en el salmón, en el atún, mejor comer pequeños. La sardina, el barat, los boquerones, el barat, no me sale ahora en castellano, bueno, barat es en catalán. Bueno, el pescado azul pequeños, mejor, que tiene menos metales pesados. Y si podemos, siempre retirar la grasa de carnes y pescados. Protegernos de la contaminación doméstica, o sea, del tabaco, de los productos de limpieza y del polvo, que no haya polvo en las casas. Ventilar adecuadamente y usar productos de limpieza con ingredientes naturales y baja toxicidad, y si no, recurrir a toda la vida: bicarbonato, vinagre blanco y zumo de limón. Eso para desatascar o para limpiar va bien y no contamina, no son tóxicos. Si tenemos que decorar la casa o construir, hacer reformas, mirad que los materiales no sean tóxicos. Limpiar el polvo de la casa, ya lo hemos dicho. Limpiar las fuentes de moho, cuidado con humidificadores y aires acondicionados. Usar productos de cosmética con ingredientes naturales y no tóxicos que no contengan todo lo que os he dicho antes. Lavar la fruta y la verdura, si podéis, con agua caliente. Cuidado con los aromatizantes ambientales. Mejor aceites esenciales o velas compradas en tiendas naturistas. Hacer una restricción de la ingesta calórica. Practicar ejercicio moderadamente. El ejercicio exagerado, esto de las tetras, heptas, pentatlones y todo esto, eso no es sano. El ejercicio súper exagerado no es sano. Es bueno el moderado, sobre todo que sea regular, la regularidad. Y después hacer un adecuado manejo del estrés, que si Silencio me lo propone, podrá dar una charla en 2 o 3 sesiones muy interesante. Todos estos son hábitos no solo para no intoxicarnos, sino para evitar tóxicos, evidentemente, y para una buena calidad de vida. Pues con esto, creo que he estado 50 minutos, hemos cumplido el tiempo, he hecho un repaso de cómo nos contaminamos, de cómo nos intoxicamos y por qué, las principales vías de intoxicación del organismo y de productos naturales, suplementos que nos pueden ayudar. Pues hasta aquí todo. No sé si
¿Tenéis algún comentario, Marta, alguna cosa que decir? Y hay un montón de preguntas. Yo debo decir que yo debo estar súper mega contaminada, porque madre mía, todas las cosas que has llegado a decir y lo Sí. hago todo mal. A ver, Veo varias preguntas, las veo. ¿Quieres que conteste sí. algunas? ¿Hay A tiempo? ver, vamos un pelín justito este Pues, tiempo. pues Tendríamos déjame máximo que... 10 Una. minutitos, ¿vale? Las Vale, demás, yo lo que diría, doctor Millán, dime. las demás, Sí, si quieres, podríamos contestarlas en capsulitas y luego subirlas vale. Mira, en redes. veo una que es muy interesante, dice de Margarita. Hola Margarita. La tiroiditis es una enfermedad motivada por toxicidad. ¿Cómo se puede erradicar? Problemas tiroideos, tiroiditis. Sería interesante hacer un seminario. La medicina lo tratamos dando tiroxina. Entonces, ¿el problema qué es? Que, digamos, la tiroxina que no fabrica el cuerpo, la tomamos exógenamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la glándula tiroides se vuelve gandula y no lo acaba sintetizando, entonces cada vez necesitas dosis más grande de tiroxina. Desde la medicina integrativa esto lo tratamos de muchas vertientes. Y puede haber diferentes causas de problemas tiroideos. La tiroiditis es una inflamación de las tiroides que provoca un hipertiroidismo que luego te lleva a un hipotiroidismo. La glándula se agota y no fabrica la suficiente tiroxina. Y entonces ya hay estudios en medicina integrativa que a veces un problema de tiroiditis hipotiroidismo puede ser por una toxicidad por mercurio. Entonces, algunos pacientes pueden tratarles un tratamiento de quelación del mercurio les puede ir bien. Otra causa de tiroiditis, de problema de tiroides, puede ser una disbiosis intestinal. Muchos pacientes que normalizan una disbiosis intestinal, que es un tratamiento de salud intestinal, mejoran de su problema tiroideo. También aquí a veces una recomendación es la dieta libre de gluten, una buena temporada. A veces se ha visto que hay anticuerpos que reaccionan contra las células tiroideas y también contra la gliadina, que es lo que lleva el gluten, que a veces puede dar una respuesta cruzada autoinmune. También puede ir bien tomar el zinc, sobre todo el selenio, la tirosina, aminoácido, no tiroxina con X hormona, con ese aminoácido, sobre todo el selenio y el zinc, aunque sobre todo es el selenio y también ciertos omegas 3. Y también a veces hay un conflicto emocional aquí de lo que es la gestión del tiempo o lo que es la expresar, mujeres de callarme las cosas, este chakra tenemos aquí, la expresión oral, no me expreso, puedo inflamar esto. Son diferentes estrategias, gestión del tiempo, gestión de la expresión, que puedo hacer esto, que en medicina integrativa hemos tenido buenos resultados. Y cuando no, pues habrá que tomar la tiroxina, que recetamos de farmacia, que también va bien, hay que tomarla y punto, pero esto desde el punto de vista de la medicina integrativa son diferentes estrategias. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No sé, a ver. En cuanto a lo que se preguntan para hacer quelaciones, eso de las quelaciones, creo que algunas aquí ponen zeolita, me pregunta, hola Nuria, ¿qué tal Nuria? ¿Cómo estás? Nuria me habla también de la zeolita, es un mineral. Todo esto de otro más me pregunta de hacer quelaciones. Las quelaciones de los metales pesados, yo recomendaría que eso hacerlo uno por su cuenta, no. Eso que lo haga un profesional que entienda de quelaciones, porque cuando tú liberas los metales pesados, ¿qué es lo que pasa? Que se vierten a la sangre y entonces puedes tener una toxicidad, porque el mercurio que tenías aquí, por ejemplo la amalgama, pues te va dando una toxicidad lenta. Pero si tú quelas y no vas con cuidado y sale mucho de golpe hacia la sangre, te puede probar una toxicidad en la cual el paciente está mucho peor los primeros días, las primeras veces digo, ostras, pues yo me encuentro peor. Estas veces puede pasar. Y no es que sea una crisis curativa, es que es una intoxicación porque se han liberado los metales. Entonces, esto mejor que lo haga un profesional porque sabe los tempos que hay que hacer para que esto sea poco a poco y que sea una forma lenta, una buena colación lleva su tiempo. No sé, ¿tienes más? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, doctor Millán, vamos justos. Yo quería comentar a todas las personas que nos están escuchando que el doctor pasa consulta, sigue pasando consulta de forma online y para cualquier cuestión
os podéis poner en contacto con info@silenciobarcelona.com o mediante las redes con un mensaje privado y el doctor Millán pues puede pasar consulta. De hecho, las está haciendo de forma online porque veo que hay un montón de preguntas. Vemos a ver si las podemos ir contestando durante la semana con cápsulas y si son muy específicas y mi tiempo lo permite, encantado. muchísimas gracias porque como a vosotras por la siempre, atención. me han